Hay momentos en la historia de la humanidad en los que el silencio de Dios parece retumbar más fuerte que cualquier palabra. Antes del diluvio, ese silencio pesaba sobre la tierra, un mundo que había perdido su rumbo, que caminaba hacia la oscuridad sin darse cuenta de que cada paso lo acercaba al borde de un abismo espiritual. Noé, en medio de ese caos, se convierte en una señal viviente de algo que casi nadie quería escuchar, que Dios aún hablaba, y que lo hacía con urgencia. La pregunta que muchos se hacen, ¿por qué Dios inundó la tierra?, no se responde únicamente mirando el agua, sino mirando el corazón humano. No se trata solo de un juicio, sino de una revelación profunda sobre quién es Dios cuando la humanidad se destruye a sí misma. En los primeros destellos de esta historia, vemos que el diluvio no es simplemente la caída de lluvia sobre la tierra, es la consecuencia inevitable de un mundo que ya se había inundado por dentro, de violencia, de corrupción y de olvido. Imagina una generación que había perdido la capacidad de distinguir entre la luz y la sombra, donde lo sagrado era ignorado, donde lo justo era burlado, donde el mal dejó de ocultarse porque ya nadie lo confrontaba. En ese escenario nace la respuesta al misterio del título: Dios no destruye por capricho, sino para salvar lo que aún puede renacer. Lo que viene sobre la tierra es más que un castigo, es un reinicio. Una oportunidad para que la humanidad vuelva a empezar sin las cadenas que ella misma se colocó. Y mientras las puertas del arca están por cerrarse, mientras el cielo se oscurece con una advertencia silenciosa, Noé se convierte en símbolo de esperanza para un mundo que no quiso escuchar. Esta es la historia que pocos conocen, no solo la del diluvio, sino la del corazón de un Dios que, antes de enviar agua a la tierra, derramó lágrimas por ella. Cuando llegó el momento señalado en el cielo, Dios habló a Noé con una voz que parecía traer consigo el eco de toda la creación. No era un mandato impulsivo, ni un gesto de ira repentina, era la culminación de un dolor que había crecido en el corazón divino durante generaciones. Entra en el arca, tú y toda tu familia, dijo el Señor, y esas palabras marcaron el inicio de un cambio irreversible. Noé, humilde siervo, obedeció sin titubear, sabiendo que estaba participando en el capítulo más trascendental desde que el hombre pisó la tierra. Mientras Noé reunía a su familia, el mundo seguía su curso, ajeno a lo que estaba a punto de desatarse. El bullicio de un pueblo corrompido se escuchaba a lo lejos, risas sin sentido, gritos vacíos, burlas a lo sagrado. Era un eco trágico de lo que había sido una humanidad creada para reflejar la bondad divina. Pero Dios había visto la violencia que se extendía como una sombra interminable, había observado corazones que ya no temían al mal, almas que se habían desgastado hasta olvidar su origen. Fue entonces, y solo entonces, que decidió que el mundo necesitaba un reinicio. No por venganza, sino por misericordia hacia lo que aún podía renacer. Esta es la parte del título que pocos conocen. Dios no inundó la tierra para destruirla, sino para rescatar lo que quedaba de pureza, antes de que la corrupción la devorara por completo. Los animales comenzaron a llegar al arca. No por azar, no por instinto natural, sino guiados por la mano invisible del Creador. Era un desfile sagrado, grandes bestias que hacían temblar la tierra, pequeñas criaturas que se movían con ligereza, aves que descendían del cielo como si respondieran a una llamada antigua. Cada par representaba no solo una especie, sino una promesa, que la vida continuaría después de la tempestad. Noé observó el milagro con ojos asombrados, consciente de que aquel movimiento ordenado era un testimonio silencioso de la fidelidad divina. Cuando todo estuvo en su lugar y el último animal cruzó la entrada, la atmósfera cambió. Un viento profundo, casi espiritual, recorrió los árboles. El cielo comenzó a oscurecerse con una solemnidad que heló los corazones de quienes ignoraron las advertencias. Noé subió por la rampa del arca, se volvió hacia el mundo que había conocido toda su vida y sintió como una mezcla de nostalgia y obediencia pesaba sobre su pecho. Entonces ocurrió lo que nadie, excepto él, esperaba: Dios mismo cerró la puerta.
Con un estruendo suave pero definitivo, el Creador selló el arca para proteger a los suyos del juicio que se avecinaba. Las primeras gotas de lluvia cayeron como susurros, tímidas, dispersas, casi insignificantes. Pero pronto se convirtieron en un tambor persistente, golpeando la tierra con una fuerza creciente. El cielo se abrió como si el mismo firmamento llorara, y las fuentes del abismo se quebraron bajo los pies del mundo. Ríos surgieron donde antes había tierra firme, cascadas descendieron desde lo alto con una furia imparable. Era como si la creación, en un acto de purificación, estuviera lavando siglos de violencia, mentira y oscuridad. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban el rugido del agua envolviendo todo a su alrededor. El arca se elevó lentamente, separándose de la tierra que habían conocido, mientras olas inmensas golpeaban contra las paredes de madera. Y aún así, había paz. Una paz extraña, casi sobrenatural, porque sabían que estaban sostenidos no por un barco, sino por la mano del Todopoderoso. En medio de la tormenta, Noé comprendió el verdadero motivo del diluvio. Dios no estaba destruyendo el mundo, estaba dándole una segunda oportunidad. Estaba limpiando la tierra para que la vida pudiera florecer nuevamente sin las cadenas de la maldad. Los días se volvieron semanas, y las semanas parecieron eras. El agua lo cubrió todo, montañas, bosques, ciudades enteras. Solo el arca surcaba la superficie del océano infinito, como un pequeño recordatorio de esperanza en un mundo que había sido sumergido. Pero dentro de esa embarcación se guardaba el futuro, semillas de un nuevo comienzo, vidas destinadas a reconstruir lo que se había perdido, y un pacto silencioso que todavía no había sido declarado, pero que ya latía en el corazón de Dios. En aquella inmensidad acuática, Noé se acercó a una rendija y observó el horizonte sin tierra. No vio destrucción, sino propósito. No vio juicio, sino rescate. Y en ese instante entendió que la historia del diluvio no era solo sobre castigo, era sobre una misericordia tan profunda que prefería empezar de nuevo antes que ver a la humanidad consumida por su propia oscuridad. Era la historia que pocos conocen, la de un Dios que llora antes de inundar, que salva antes de juzgar, que renueva antes de abandonar. Cuando la lluvia finalmente cesó y el silencio regresó, ya no era el mismo silencio del principio. Era un silencio lleno de promesas, cargado de luz, preparado para recibir la siguiente parte de la historia, la esperanza que brotaría cuando las aguas retrocedieran. Pero por ahora, el arca seguía flotando, protegida, guiada, sostenida, mientras la tierra se preparaba para renacer bajo un cielo limpio y un Dios que nunca había dejado de creer en la humanidad. La historia del diluvio suele ser recordada como un juicio severo, pero cuando miramos más de cerca, descubrimos que es también un acto de amor incomprensible. Dios no destruye por destruir, interviene cuando la oscuridad amenaza con borrar todo rastro de bondad. En medio de una humanidad corrompida, Dios eligió preservar lo poco que aún brillaba, recordándonos que incluso en los tiempos más difíciles, siempre hay algo digno de ser rescatado. Noé se convierte en un símbolo de fidelidad frente al caos. Su obediencia no nace del temor, sino de la confianza profunda en un Dios que ve más allá del desastre inmediato. Mientras el mundo se burlaba de él, Noé construía un refugio no solo para su familia, sino para el futuro de la creación. Esta actitud nos invita a preguntarnos, ¿qué arcas estamos llamados a construir hoy, en medio de un mundo que también olvida con facilidad su origen y propósito? El desfile de animales entrando en el arca no es solo un detalle curioso, es un mensaje silencioso de esperanza. Dios guía la vida hacia un lugar seguro para que el bien no desaparezca. En nuestra propia vida, a veces también sentimos que Dios nos mueve hacia caminos que no comprendemos del todo, solo para proteger aquello que debe permanecer. Cada criatura que entra en el arca es un recordatorio de que el Creador nunca abandona su obra. La tormenta, con su furia abrumadora,
simboliza los momentos en que todo lo que conocemos parece colapsar. Sin embargo, dentro del arca, había paz. Esta paradoja divina nos enseña que la verdadera seguridad no depende de lo que sucede afuera, sino de quien sostiene nuestra vida. Noé descubrió que la mano de Dios puede sostener incluso en medio del caos más absoluto, y esa certeza sigue siendo real para nosotros hoy. Finalmente, el silencio tras la tormenta no representa vacío, sino renovación. Cuando todo parece perdido, Dios ya está preparando un nuevo comienzo. El diluvio no es el final, sino la antesala de una promesa. En la quietud que sigue a nuestras propias tempestades, también podemos encontrar la voz de un Dios que no se rinde con la humanidad, que sigue creyendo en lo que podemos llegar a ser cuando caminamos bajo su luz. Oración de agradecimiento. Señor Dios, Padre de misericordia y de justicia, hoy te doy gracias por la historia que nos revela Génesis 7. Gracias porque, aun cuando el mundo se llenó de oscuridad, tú no dejaste que la maldad tuviera la última palabra. Gracias por mostrarnos que tu juicio no nace del rechazo, sino del amor que busca salvar lo que aún puede florecer. Te agradezco, Señor, por la fidelidad que inspiraste en Noé, por su obediencia en medio de un mundo que ya no escuchaba tu voz. Gracias por enseñarnos que siempre hay esperanza cuando alguien decide creer en ti, aunque todo a su alrededor parezca perdido. Gracias por el arca, símbolo de tu protección y de tu cuidado. Gracias porque en el momento de mayor tormenta, tú mismo sellaste la puerta para guardar la vida. Así también, hoy te pido que selles mi corazón y el de mi familia, para que ninguna tempestad del mundo nos aparte de tu voluntad. Te doy gracias por cada criatura que preservaste, por cada detalle de tu creación que decidiste salvar para un nuevo comienzo. Gracias por recordarnos que tú eres el Dios de la vida, el Dios que renueva, el Dios que siempre ofrece una segunda oportunidad. Y finalmente, Señor, gracias por tu misericordia infinita, porque aunque las aguas cubrieron la tierra, tu amor siguió sosteniendo el futuro de la humanidad. Que mi vida sea un reflejo de esa misma misericordia, y que yo también aprenda a confiar en ti aun cuando no entiendo tus caminos. Amén. Dale me gusta, comparte y no olvides suscribirte para mantenerte al día con tu canal El Pan de Cada Día.